Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Felipe Restrepo. Les quiero agradecer realmente a todos, les quiero agradecer muchísimo al G-Festival por haber organizado este evento. No voy a hacer una presentación muy extensa de la persona que tengo a mi lado, solo le quiero agradecer en nombre de la revista Gato Pardo y en nombre del G-Festival de haber aceptado esta invitación, de ser tan generosa con su tiempo. Y como una pequeña nota personal, quisiera decir que para mí es un privilegio enorme poder compartir un escenario con una profesional del nivel de Carmen, con una mujer de su valentía, con una persona que creo que no solo ha visto por un oficio que está cada vez más golpeado, sino por un país que necesita alguien como él. Les pido otro aplauso, por favor, para darle. Y bueno, quisiera comenzar esta conversación que vamos a tener durante una hora con un tema que está en la agenda pública hace 2, 3, 4 días sobre un tema que se ha manifestado casi toda la opinión pública y no puedo dejar de hacerte una pregunta sobre cuál es tu opinión sobre la visita, la invitación de Los Pinos al candidato Donald Trump a México. ¿Quién es Donald Trump? Felipe, querido, estoy aquí feliz de estar con Felipe Restrepo, que es un gran intelectual, editor de la revista Gato Pardo, tan querida la revista, y él y todo el equipo. Me siento muy contenta de estar en este encuentro acá en Querétaro. Y bueno, pues sí, la verdad que el tema de Donald Trump es el tema que acapara las conversaciones, las discusiones y las indignaciones de nuestro territorio nacional. Creo que estamos frente a un hecho político absolutamente inesperado. La decisión que tomó el gobierno de Enrique Peña Nieto de invitar a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por sí mismo es inesperada, totalmente fuera de lógica política, y al final de la historia de lo que vimos esta semana tendríamos que resumirlo como la más grande estupidez política que hemos visto en este sexenio. Y miren que hay varias que compiten, pero esta creo que es especialmente notable, la decisión de invitar a un personaje indeseable, un personaje que ha agredido, que ha insultado, que ha incluso insinuado una guerra contra México, como es Donald Trump. Las preguntas que invaden nuestras conversaciones en estos últimos días y horas van desde quién asesoró a Peña Nieto, qué le pasó por la cabeza a Peña Nieto, quién habita en la cabeza de Peña Nieto, qué cosa ocurrió ahí como para cometer una insensatez de este tamaño. Desde luego Donald Trump le comió el mandado de ida y vuelta a Peña Nieto y estamos frente a una situación sumamente grave y crítica para un gobierno que de por sí lleva ya un efecto acumulado desde el arranque de este sexenio, hay que decirlo, pero en este punto creo que entramos en un territorio que no habíamos visto ciertamente en un mandatario de nuestro país. Ya cuando se rebasa el ejercicio de la crítica respecto a la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción, la impunidad, y entramos al terreno del ridículo, es que ya ese gobernante está verdaderamente en un territorio insalvable, un territorio donde es muy difícil el retorno, es muy difícil que salga de una espiral en la que ha entrado Peña Nieto ya en estos últimos días y horas. Francamente es muy difícil imaginar cómo podría revertir o intentar revertir el efecto que causó tanto en México como a nivel internacional esta decisión de recibir en Los Pinos a Donald Trump, este personaje absolutamente también inesperado en la lógica democrática de los Estados Unidos, pero que está ahí y que tiene ese discurso
xenófobo, racista, antimexicano, antimigrante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo demonios lo trajo a México en este contexto el presidente mexicano? Bueno, pues desde luego los reclamos y los cuestionamientos están a la orden del día. Yo veo difícil que se pueda revertir un efecto de esta naturaleza y en la lógica del acumulado, de un dos años, entró en un territorio, como digo, muy complejo y difícil de remontar como es este de México. La invitación se da además en un momento muy delicado de un gobierno ya de por sí bastante cuestionado, bastante golpeado, y se da justamente poco después de que tú publicaras esa investigación que se comentó tanto sobre el plagio de la tesis del presidente. Me encantaría que nos contaras cómo fue el proceso de hacer ese reportaje, cómo encontraron esa primera pista, cómo la llevaron adelante. Me hablabas hace un rato sobre el enorme trabajo de verificación de datos que hubo detrás de eso, y me encantaría que nos contaras cómo se dio, cómo nació y cómo se fue gestando hasta llegar a lo que se convirtió. Bueno, a mí me gustaría pedirle, si no te importa, hacer una pequeña precisión, que creo que es importante. En realidad ya no es un plagio, es un error metodológico. No es una imprecisión en el reportaje, lo lamento muchísimo, pero es un error metodológico. Estoy siendo muy severo. Sí, creo que tenemos que precisar muy claramente lo que es una cosa y qué es otra, pero ya fuera de la broma. Sí, me parece que lo que oímos en voz de Peña Nieto en este ejercicio tan espontáneo, tan natural, con los 300 jóvenes para el cuarto informe de gobierno, fue realmente pues, muy emocionante ver cómo la vibra juvenil ahí se manifestó crítica, con mucho temple. Bueno, en esa bonita escena es que oímos a Peña Nieto hablar de esta nota, dijo él, esa nota que se publicó sobre el plagio de la tesis de Peña Nieto, en donde él afirmó con toda fuerza que nadie podría decir que él plagió su tesis. Bueno, nadie, eso es muy difícil afirmar una cosa así, porque su propia universidad, la Panamericana, a pesar de que lo dijo con mucho tiento, acabó diciendo que había tomado ideas ajenas, cosa que en buen español es plagio. Estamos hablando de un tema que nos ayuda a darle dimensión biográfica a este personaje que hoy ocupa la presidencia de México. Este reportaje que presentamos en nuestro sitio de noticias, es un reportaje que, como lo explica el reportaje, está basado en una revisión que hizo un grupo de académicos e historiadores que ha preferido no salir a la luz por razones de seguridad, que nosotros respetamos enormemente. Este grupo de especialistas hizo una revisión muestral, es una revisión de 10 de los títulos que están en la bibliografía de la tesis de Peña Nieto. Hay un número bastante más grande de libros citados y de libros en la bibliografía de la tesis de Peña Nieto, y aquí se hizo una revisión de una parte de esta bibliografía. Con esta revisión muestral es más que suficiente para concluir con toda contundencia que hubo práctica de plagio, y plagio prácticamente masivo, diría yo. No sé cómo llamarle de otra manera a 20 párrafos a renglón seguido de un libro de Miguel de la Madrid Hurtado, el expresidente de México, sin siquiera citarlo en la bibliografía. O cómo llamamos a la cita sin referencia alguna de párrafos y párrafos en una tesis para obtener un título de licenciatura en la Universidad Panamericana. Categóricamente es un plagio. Lo que nosotros afirmamos al hacer la revisión del estudio que hicieron los especialistas, párrafo por párrafo, los periodistas fuimos corroborando que efectivamente cada párrafo que habían seleccionado ellos para compararlo con el libro original, pues efectivamente correspondía a una práctica de plagio. Los periodistas lo que hicimos fue corroborar efectivamente esa revisión y concluimos que ahí había un 28.8% de plagio puro. Vuelvo a decir que esta es una referencia muestral, con lo cual podríamos suponer que el plagio es bastante mayor, o podría ser bastante mayor que el que se reportó en este
ejercicio periodístico. Hay incluso una revisión del criterio que usaron los especialistas en su momento. Ellos habían identificado más del 50% de la tesis en plagio porque habían tomado como criterio para considerar el plagio lo que nosotros pensamos deberíamos clasificar más bien como malas citas, citas mal hechas, digámoslo así. Al reclasificar nosotros una parte de este trabajo de los especialistas, nos dio ese 28.8% de plagio puro, a diferencia de lo que ellos habían considerado como plagio en otras conductas. Al final de cuentas no es más que una manera de acercarse al tema, pero lo que sí queda clarísimo que por lo menos casi 30% de la tesis está claramente marcada por el plagio. Ha sido toda una experiencia ver las reacciones que este reportaje especial ha tenido en los usuarios de las redes, en el público que ha tenido oportunidad de ver este reportaje y ha opinado al respecto, porque se divide entre los que piensan que tiene importancia, como nosotros que creemos que tiene importancia saber de una conducta de esta naturaleza en la figura de quien hoy dirige la Presidencia de México, y hay quien piensa que no es para tanto. Y hay quien piensa que, hombre, hay cosas peores. Y sí, desde luego que hay cosas peores. Y bastantes cosas gravísimas ocurren en este país. Eso no es un elemento, me parece, para minimizar, no deberíamos minimizar la importancia que tiene saber que Enrique Peña Nieto, a sus 25 años, tuvo una conducta de este calibre, de esta naturaleza. Le decía a Felipe hace rato que leía un tuit de nuestra colega periodista Dolly Esteves en Estados Unidos, que escribió palabras más o menos algo así como: si Barack Obama, si hubieran descubierto a Barack Obama que plagió su tesis de licenciatura, Biden sería presidente, porque habría una consecuencia directa frente a una figura pública que llegó a la presidencia de México, en este caso, ostentando un título de abogado obtenido de esa manera. Yo no he tenido el gusto de leer la tesis del presidente, pero quería preguntarte, más allá del plagio evidente, que creo que ya lo tocaremos, no solo es algo cuestionable, sino es algo con repercusiones legales, pero más allá de eso me interesa saber si tú encontraste ahí alguna tesis, justamente, si hay alguna idea rescatable de ese texto. Pues sí, hay varias de los autores plagiados. Entre los autores plagiados, lo platicábamos hace un rato, ¿ustedes consultaron? ¿Alguno tienes la reacción directa de alguno de ellos? ¿Crees que puede tomar alguna decisión de demandar, de que haya realmente una repercusión? Enrique Krause escribió en Letras Libres un texto para hablar del plagio y pues severo al respecto. No tengo noticia que pudiera proceder, es más, no tengo claridad respecto a algún tipo de posibilidad legal sobre el tema, pero seguramente si algún autor plagiado quisiera proceder, nos daremos cuenta qué alcance podría tener en ese sentido legal. Lo que sí hay son reacciones como la de Enrique Krause, digo, en Letras Libres online, donde fue severo respecto al tema. Villafañe también hizo declaraciones sobre su plagio, desde luego dijo que era inaceptable lo que había pasado. La autora de otro libro plagiado, que es la doctora Hall en Nuevo México, nos contestó con un correo electrónico donde decía irónicamente: bueno, los autores escribimos libros para que nos lean. Yo espero que el presidente haya leído mi libro. Entonces, bueno, ha habido algunas reacciones al respecto. El doctor Diego Valadez, que es ampliamente plagiado también, buscamos su reacción al respecto. Nos dijo que por el momento no se sentía plagiado y que iba a revisar si efectivamente había ocurrido tal cosa. Seguimos a la espera de alguna reacción suya. Hay varios fallecidos, o sea que no sabemos qué hubiera dicho el expresidente de México, Miguel de la Madrid, que fue ampliamente plagiado por un hombre que después ocupó la misma silla presidencial. El doctor Carpizo también es ampliamente referido, es citado, plagiado, citado, plagiado. Está un personaje
que fue magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial en México, Orozco Enríquez. El doctor Orozco Enríquez fue magistrado electoral, fue uno de los que calificó la elección presidencial de Felipe Calderón. Es actualmente comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le decía a Felipe hace rato que me acabo de enterar que también es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Orozco Enríquez aún no se manifiesta, pero será muy interesante que alguien con su perfil pudiera decir algo al respecto de lo que significa que su obra esté reproducida, sin citarlo, en la tesis para obtener el grado de abogado de Enrique Peña Nieto. No se ha manifestado, pero será muy interesante ver que sigue siendo miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. La UNAM debería en algún momento pronunciarse, sobre todo cuando la Universidad Panamericana emitió un comunicado muy polémico, como sabemos, un comunicado donde, sin usar la palabra plagio, pues describe la conducta y claramente reconoce que hubo plagio en esa tesis de quien fue su alumno. Dice la Panamericana que sus reglamentos no le permiten sancionar a los exalumnos y que como es un hecho consumado, no hay nada que hacer. Y que le ha pedido una consulta técnica a la UNAM, lo cual fue una respuesta bastante lamentable de una universidad que tenía que haber salido en defensa de la Universidad Panamericana. Yo no sé por qué, o me puedo imaginar por qué, no tuviera la determinación de decir las cosas por su nombre y de tomar una postura más firme respecto a una conducta absolutamente inevitable en el mundo académico. Yo supongo que la comunidad universitaria de la Panamericana no debe estar contenta con la respuesta institucional de esta institución, porque se llevan al baile pues todos los parámetros éticos, académicos propios de una universidad, al simplemente sacar el bulto y decir que no hay nada que hacer. Eso, la Panamericana. Tristemente, la respuesta institucional deja mucho que desear, deja un mensaje de desaliento, un mensaje totalmente contrario a los ejes que deben regir la vida universitaria y académica para su comunidad, para sus actuales alumnos, no se diga para los exalumnos, pero para la comunidad hoy de estudiantes y de profesores que forman parte de esta Universidad Panamericana. Lamento mucho la respuesta de la Panamericana y confío en que su propia estructura académica y estudiantil pues tenga un buen debate al interior y pueda tener un grado de reclamo frente a una respuesta con estas características. Esto en la Panamericana. Estamos a la espera de la respuesta de la UNAM. La UNAM tiene obligación de muchos tipos frente al tema, no solo porque es la Universidad Nacional Autónoma de México y todas sus connotaciones, sino porque la Panamericana hace 25 años estaba incorporada a la Universidad Nacional, es decir, en esta universidad privada estaban bajo el paraguas de una incorporación y hay un grado de responsabilidad respecto a lo que sucedió con la formación y titulación del alumno Enrique Peña Nieto por parte de esta universidad. Así que estamos pues, también a la espera de saber qué es lo que dice la UNAM, porque el tema del plagio para una universidad es un tema principal. No es un tema accesorio, no es un tema cualquiera, no es un asunto menor para nadie, para una sociedad, pero menos para una universidad. Es el eje rector del comportamiento académico universitario, el asunto ético, el asunto profesional y el rigor académico. Así que la complacencia de una parte de la sociedad mexicana, la indiferencia de otra parte muy grande de los medios de comunicación en México sobre el tema del plagio y la respuesta del presidente de la República, de su vocero, de sus secretarios de Estado y del propio presidente en el ejercicio de esta semana, realmente nos arrojan un retrato de una parte del país que somos. Esta complacencia, condescendencia, minimización del tema, me parece que nos retrata de alguna manera en una parte de la sociedad y de la estructura de poder en nuestro país. El reportaje se publicó pocos días antes de una muy publicitada renovación de los medios tradicionales, sobre todo los televisivos, cambios de presentadores, de conductores de noticieros. Quería saber si ustedes decidieron publicarlo, si tenía alguna relación en ese momento,
¿Y qué te pareció justamente la reacción de los otros medios frente a lo que ustedes denunciaron? Pues mira, tanto como calcularlo, no. Sí hubo una cierta revisión precisamente del tiempo en que se iba a publicar. Hay cierto grado de coincidencia en el momento en que terminamos la revisión y corroboración de estos textos contrastados con la tesis de Peña Nieto. Nosotros decidimos publicarlo el domingo, entre otras cosas porque ya estaba listo el reportaje, porque estábamos ya con la posibilidad de publicarlo, pero ciertamente había una coincidencia de tiempo y circunstancia de los anuncios que había hecho la principal televisora de este país de sus nuevos espacios de comunicación. Nosotros que estamos en un territorio, digamos, de abstinencia radiofónica, o algo por el estilo, llamémoslo así, porque lo de censura ya tampoco... Un poco trillado. Digamos que estamos un poco ausentes de la radio mexicana últimamente. Y entonces, bueno, nos hemos abocado, desde luego, al tema del periodismo digital. Y en el sitio que hemos desarrollado de noticias, pues hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y vamos a hacer más cosas, pero sabedores de que no teníamos este cañón que puede significar la tele o la radio abierta, pensamos que era buena idea hacer un anuncio de que tendríamos un reportaje que comunicar horas después. Hice un pequeño video donde anunciaba que iba a haber un reportaje. Alguien me reclamaba que había hecho yo mucha lagata y que no era para tanto. Y dije, pues no hicimos mucha lagata, hicimos un videito de 3 minutos que salió en internet, que nos parecía buena manera de adelantar de alguna suerte lo que venía en camino. Bueno, el caso es que en coincidencia con esta salida de los noticieros de Televisa, los nuevos espacios de Televisa, al yo hacer este mensaje previo a la divulgación del reportaje que titulamos De plagiador a presidente, pensé que era bueno agregar una reflexión en este video sobre el papel de la principal televisora del país en la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México. Y entonces agregué ese comentario, además de decir que teníamos un reportaje que estaría por salir en el sitio. Me pareció importante, pues en el timing y en el momento que se estaba viviendo de los estrenos de Televisa, recordar que Enrique Peña Nieto llegó a partir de la construcción de una candidatura en donde la principal televisora de este país fue un factor determinante. No me cabe la menor duda, y hay elementos muy contundentes, y los que aquí estamos y los que visitamos este país, que vimos las campañas, las precampañas y el posicionamiento de Peña Nieto cuando fue gobernador y se convirtió en el candidato inevitable. Tenemos hoy que recordar, en 2016, cuando está en plena debacle Enrique Peña Nieto, y no solo por Trump, que este personaje llegó a la presidencia por circunstancias muy concretas y particulares, en donde la inversión política que hizo la televisión es fundamental. Por eso yo dije que Peña Nieto era una criatura de la televisión y que ahora que estaban abriendo estos nuevos espacios en la nueva era de la información, en la televisión principal de este país, pues era muy importante que se hiciera cargo de esa responsabilidad histórica, en pocas palabras, de haber contribuido de esa manera a la llegada de un personaje con este perfil a la presidencia de México. Y ahora que han pasado estos años del ejercicio de gobierno, pues nos damos cuenta de lo que significa trepar a la presidencia a un perfil de esta naturaleza. Y lo de Trump es un elemento ya categórico del tipo de cosas que pueden ocurrir cuando llega a ocupar el principal espacio de poder político alguien con una medianía, digámoslo así, con un perfil no apropiado para ocupar una presidencia en un país como México, como es el caso de Enrique Peña Nieto. Televisa tiene que hacerse cargo de su contribución en esta historia. Y los espacios noticiosos que ahora se abren y que nos ofrecen esta nueva dinámica, no solamente las escenografías, sino lo que esperamos ocurra en los espacios noticiosos, pues tiene que incorporar de alguna suerte también esta parte de responsabilidad y su revisión histórica, crítica y autocrítica de lo que nos ha pasado como país en lo que corresponde a la presidencia.
El asunto de Trump, el asunto del plagio, se suman a lo que tú acabas de describir como una espiral de eventos muy seguidos, igual o muchísimo más graves. ¿Crees que hay forma de revertir eso? ¿Crees que hay forma de que alguien o que la mayoría piense que el presidente es apto para gobernar, o crees que ya no hay nada que hacer y que perdió toda su gobernabilidad, lo cual es muy grave cuando falta tanto tiempo de su presidencia? ¿Crees que hay alguna manera de revertir esa imagen y de controvertir los hechos? Me temo que no, porque sería tanto como retar a la ley de la gravedad. Creo. Ocurrido. Hace muy poco una secretaria del gabinete hizo una declaración pública diciendo que los periódicos hoy solo servían para matar moscas, para limpiar vidrios. ¿Rosario qué? Rosario Robles. ¿Crees tú que hay un desdén sistemático del poder, de los poderes de facto, al periodismo, que denuncia que ya no lo consideran un contrapeso? Pues mire, yo creo que fue una declaración evidentemente desafortunada que después quiso corregir con un tuit, ¿no? Es la República del tuit, porque el presidente quiso corregirlo de Trump con un tuit, Rosario con un tuit, y pues parece que es demasiado pedirle a Twitter que corrija la plana las actuaciones del gobierno, pero yo no sé si es un desdén, no sé cuál sería la palabra para definir la conducta del poder político en general respecto al periodismo crítico o al periodismo independiente. Ciertamente sí está esta tentación de ignorarlo, de minimizar su presencia, de soltar, por ejemplo, Peña Nieto diciendo en esa nota, casi digo notilla que salió por ahí, ¿no? O simplemente ignorar que existen ciertos espacios, no referirse a lo que se publica en espacios de periodismo independiente, de no ser cuando ya el asunto es absolutamente inevitable. Creo que esa es una manera bastante facilona del poder político de suponer que ignorando el trabajo periodístico de diferentes medios se revierte el efecto de su exposición. Ahora, hay un fenómeno también interesante que es, hablando de contrapesos, que es el asunto de las redes y de la gente que está con gran fuerza y efervescencia comunicándose a través de internet, de Facebook, de Twitter, etc. Tan es así que las propias estructuras del statu quo mediático pues hoy están afanadas y afanosas en tratar de reconciliarse con una sociedad que se ha distanciado enormemente de estos medios de comunicación tradicionales, y ahora los grandes monstruos de la televisión están diciendo: hey, vamos a conectar con las redes, vamos a conectar con los chavos, vamos a conectar con el Facebook, vamos a conectar, y están tratando de empatar la lógica comunicacional de los medios tradicionales con lo que es este otro espacio de comunicación de la sociedad, que es fascinante desde luego, con grandes luces, con grandes sombras, pero con una gran vitalidad y vibrante sin duda de esta comunicación de la sociedad a través de las redes. Contaminada con trolls, con robots, con inversiones que se hacen para distraer o disimular o distorsionar la comunicación espontánea, porque cuando surge un tema, cuando surge un asunto, bueno, pues están ahí los bots y los trolls y todo lo que significa esta intromisión perversa para impedir que la gente se comunique libremente y que ocurran las cosas que deben ocurrir en libertad precisamente a través del internet. Es interesante ver cómo los espacios de poder mediático y poder político de manera muy reciente ahora están abocados a tratar de acercarse de alguna manera a estos otros territorios de la sociedad. El propio ejercicio de Peña Nieto, esta cosa de vamos a recibir las preguntas de Facebook y vamos a tener aquí a los jóvenes que nos acompañan, etcétera. Bueno, es un intento de, que yo no sé si se logre, pero llama la atención que estén tratando de encontrar una dosis de credibilidad que se ha perdido a través precisamente de buscar nuevos espacios de comunicación.
Pero no solo hay un ataque sistemático a la credibilidad, yo creo que en muchos de los casos de desapariciones de periodistas, en todas las que hay, están involucrados servidores públicos, y ese ya es un terreno que a mí me parece bastante más grave. ¿Qué significa para una sociedad la desaparición de un periodista? Bueno, para hablar de temas de censura o de ataques a los periodistas, ese es el tema obviamente principal. Hay muchas maneras de agredir a los periodistas, o de hacerlos a un lado, o de censurarlos, etcétera, etcétera, pero evidentemente no hay nada que se le compare a la desaparición física, a los asesinatos. Y nuestro país querido, pues es un país que pinta muy mal en esta materia. Es un país que tiene una larga lista de periodistas asesinados en los últimos 10, 15 años, una lista absolutamente estrujante de periodistas en diferentes partes de la República que han sido asesinados, y la impunidad es la marca de estas historias. Uno o dos casos se habrán resuelto, pero la impunidad es total prácticamente en el tema de los asesinatos, desapariciones también, torturas, amenazas a periodistas. Ese es el peor retrato que pueda tener un país respecto al ejercicio de la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa en México. Hay realmente una señal muy grave en esta materia, porque como bien dices, hay que preguntarnos qué significa la desaparición física o la desaparición de un periodista. Sabedores, como bien lo dices, de que un porcentaje muy alto, el mayor, ha sido con la participación de algún tipo de autoridad. De lo que se sabe, hay desapariciones forzadas de una buena cantidad de estos periodistas que han sido asesinados o desaparecidos en nuestro país. ¿Qué significa un periodista asesinado en una democracia? Desde luego la afectación directísima a la víctima y a su familia, pero es un agravio a la sociedad, y la sociedad mexicana tendría que asumir con mayor claridad qué significa que se mate la posibilidad de tener acceso a la información cuando se quita del paso a un periodista por su trabajo. Es un tema que creo la sociedad mexicana tiene que pensar mejor. No solamente es un tema del gremio periodístico, es un tema de la sociedad, es un tema de la democracia, es un atentado al derecho principal de acceder a la información, es un atentado no solo al ejercicio de la prensa y de la libertad de expresión, sino del derecho que tiene la sociedad a estar informada. Creo que la sociedad mexicana tendría que desarrollar un músculo mucho más crítico, tener una reacción mucho más fuerte en cada uno de los casos donde un periodista pierde la vida, es censurado o es desaparecido, o hay espacios cerrados de otras maneras. La sociedad mexicana creo que tiene que elevar su nivel de exigencia frente a estos casos, como elevar nuestro nivel de exigencia frente a los casos de desapariciones y asesinatos de otros ámbitos de acción. Está por publicarse en el semanario Z, de mi muy querida compañera y periodista Adela Navarro, allá en Tijuana. Está por publicarse entre hoy y mañana. Me voy a ver muy mal si les doy la cifra, porque no lo ha publicado todavía ella, pero les digo solamente que está por publicar la revisión independiente de las cifras de asesinatos en lo que va del sexenio, asesinatos que quedan registrados en los diferentes espacios de información pública. Bueno, el semanario Z ha hecho un ejercicio muy interesante ya en varias ocasiones, y este fin de semana está por publicar el número por miles de muertos que ha habido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las cifras no se las va a dar para no quemar el dato y su revelación, pero simplemente les diría que la cifra ya es mayor en lo que va de este cacho de sexenio a lo que fue todo el sexenio de Felipe Calderón. A Calderón lo recordamos como un presidente que dejó marca sangrienta por esta decisión que tomó de enfrentar a la delincuencia organizada de una cierta manera que resultó contraproducente. Los cárteles fuertes se hicieron más fuertes, los cárteles pequeños se pulverizaron más, y el número de muertos creció exponencialmente. ¿Cuál fue la ganancia de la política de Felipe Calderón contra el crimen organizado? El asunto se extendió a este sexenio, no ha habido cambios sustantivos en la dinámica y militarización del tema en nuestro país,
y los resultados son peores en términos numéricos y en términos cualitativos, de no ser que el Chapo está de regreso en la cárcel, todo lo demás sigue igual. Todo lo demás está en situaciones similares, el número de muertes, desapariciones y cárteles fuertes y bollantes en nuestro país que se han extendido a decenas de ciudades del mundo, porque el narco y el crimen organizado mexicano hoy está en varias decenas de ciudades del mundo, si nos atenemos a los estudios que hacen, como sabemos los expertos como el doctor Buscaglia y otros, que hablan de cómo se ha expandido la fuerza criminal mexicana, y hoy tenemos pues bastantes sucursales en el mundo. En Colombia yo tuve la oportunidad de trabajar y de conocer a muchísimos periodistas que tuvieron que vivir la época de Pablo Escobar, que fue un momento terrible para la prensa en Colombia, luego el auge de los carteles de Cali, del paramilitarismo. Y si bien la situación de la libertad de prensa en Colombia no es perfecta, ha mejorado muchísimo. Y creo que uno de los mecanismos de defensa que encontró la prensa para sobrevivir fue apoyarse entre medios, intercambiar fuentes, proteger periodistas en las regiones, publicar investigaciones conjuntas. Y yo sé que tú has hecho eso con Proceso, con otros medios se han unido para publicar cosas, y le da mucho más peso y protege a los periodistas que reportean. ¿Crees que en México se tiene que fortalecer ese mecanismo para lograr cierta protección? Bueno, sí, me gusta mucho el caso colombiano porque efectivamente hicieron cosas muy poderosas, han hecho cosas muy poderosas bajo la lógica de compartir investigaciones especiales, y eso desde luego hace en muchos sentidos imbatible la fuerza de la prensa y de los medios cuando de temas principales se trata. En México los esfuerzos que se han hecho son ciertamente los que mencionas, pero aquí hay un tema que si no se resuelve, no veo cómo podamos transitar a ejercicios como este. Y es el asunto del dinero público que llega a los medios de comunicación y que incide de manera muy fuerte en las líneas editoriales, y que de muchas maneras me parece no hace tan transitable un ejercicio de cooperación entre medios como el que tú mencionas y que vivió Colombia. No sé cómo será en Colombia y si en Colombia hay algún tipo de reglamentación y regulación respecto al dinero público que se destina para los medios de comunicación. En el caso mexicano, esa era una de las promesas de este gobierno. Sabedores que llegaron como llegaron a la presidencia de México y sabedores de las críticas que se hicieron sobre el papel de la televisión para construir esa candidatura presidencial, en el ánimo de reconciliarse con un sector de la población crítica sobre eso, Enrique Peña Nieto prometió. Está incluso en el texto del Pacto por México y está incluso en esta especie de decálogo que publicó de una presidencia democrática, si no me equivoco, era el punto 3, la promesa de reglamentar o regular el uso del dinero público destinado a los medios de comunicación. Lo que ha gastado y gasta el gobierno mexicano en campañas publicitarias, campañas propagandísticas o gubernamentales en los medios de comunicación es muy alta. Hay estudios como los que ha hecho Fundar, por ejemplo, comparativos sexenio tras sexenio, y vemos cómo el sexenio de Fox gastó una cantidad bastante notable, el de Felipe Calderón otro tanto, y el de Enrique Peña Nieto ha gastado más que los dos anteriores, que a su vez habían gastado bastante. Ese es un tema muy, muy importante que prevalece. La promesa incumplida de Peña Nieto sobre este tema es muy grave, porque al no haber hecho lo necesario y lo prometido para que el uso del dinero público sea transparente, que se ejerzan partidas presupuestales que se justifiquen primero, que tenga sentido hacer campañas para algo, porque vemos campañas enormes que no dicen nada y que lo único que hacen es transferir dinero público hacia medios de comunicación que tienen planas y planas de campañas insustanciales. No digo que no debe haber campañas gubernamentales de cierto tipo, campañas de vacunación, campañas informativas, campañas diversas. El gobierno tiene que tener una herramienta para divulgar mensajes útiles a la sociedad, pero en este caso no se trata de discutir eso, sino se trata de poner en el foco del significado que tiene que haya cantidades millonarias distribuidas en medios de comunicación
que se entregan discrecionalmente y que en el uso del sentido común uno pensaría que hay medios de comunicación que ven impactadas sus líneas editoriales precisamente por recibir tal o cual cantidad de dinero público. Es obvio que si hay una acción discrecional de te puedo dar tanto o quitar tanto, si tu línea editorial es así o asado, pues eso evidentemente afecta de manera sustantiva el ejercicio libre del periodismo en México. Es un elemento que está ahí y que genera un cierto tipo de conducta editorial que no beneficia precisamente a lo que debería ser un periodismo crítico e independiente en México. Sí, para mí como editor, este punto que tocas es central porque cada vez veo más cómo los poderes económicos, sobre todo, están influyendo sobre los medios. Claro, por supuesto está el Estado, pero también están los poderes, otros tipos de poderes económicos, cómo influyen en la información y cómo manipulan cada vez más medios. Y me parece que no hay una reglamentación clara. En Colombia, no la hay, pero en México veo que cada vez es más notorio y es algo contra lo que los medios no pueden realmente responder porque viven de eso, viven de ese dinero. Sí, ahí hay un problema muy serio porque hablando por ejemplo de la prensa escrita, bueno, sabemos las dificultades enormes que en México y en el mundo entero tienen los que se dedican a hacer periódicos impresos, por ejemplo, por lo que ha sido este masivo traslado o transferencia de lectores y de usuarios de la información hacia las redes y hacia el Internet. Hay una situación crítica, desde luego, entre los medios de comunicación impresos, que bueno, ya prácticamente todos tienen la dualidad de ser impresos y ser digitales, pero hay un problema muy serio de transitar precisamente en términos de financiamiento de los proyectos periodísticos en México y el mundo, y no está del todo resuelto el asunto. Hay toda una interrogante sobre cómo van a sobrevivir o cómo vamos a sobrevivir los generadores de contenido editorial o de contenidos en el ámbito digital cuando la lógica comercial de los medios tradicionales no se replica en la lógica digital. Financiar, sostener y mantener proyectos de comunicación y de periodismo independiente es una tarea muy complicada y difícil. Por eso, este ingrediente del dinero público para muchos resulta la sobrevivencia. Y eso significa también la sobrevivencia poniendo en cierta medida la línea editorial de la mano de eso. Porque es un gobierno que, teniendo un dinero millonario para quitar discrecionalmente, pues eso es lo que hace el fenómeno perverso. Si hubiera una reglamentación, una regulación, criterios claros y nítidos de que el dinero público se distribuye por tal o cual criterio y razón de esta manera a los medios, sin la necesidad de tener que quedar bien o mal con el gobierno en turno, porque los criterios deben estar preestablecidos y claros para todos, pues entonces la cosa sería diferente. Por eso la promesa incumplida de Peña Nieto en esta materia, pues es para reclamarle, porque no ha abonado a favor del ejercicio de una prensa libre e independiente. Quisiera ir un poco al tema de la Casa Blanca, retomarlo, y sobre todo del libro. ¿La de Trump o la de Obama? La que tenemos acá, que también es muy bella. Tengo entendido que hay una demanda contra tu prólogo, y lo que pretende es que ese prólogo desaparezca de alguna manera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo van a tomar los libros? ¿Les van a arrancar las páginas? Mira, se va a citar a los que hayan comprado el libro. Sí. Se les va a regañar primero y después se van a arrancar las hojas para devolverles lo que queda. No sé cómo van a quitar ese prólogo. No, bueno, a ver, sí sé. Es una demanda absolutamente... Es un despropósito, me parece, que a estas alturas del partido alguien pretenda mutilar un libro, quitar un prólogo que lo que hace es narrar los hechos que me constan, mis interpretaciones de la historia, mis opiniones sobre ciertos asuntos y lo que ocurrió con un grupo de periodistas del cual formo parte, que fuimos sacados de qué manera de la radio mexicana. Este prólogo es un prólogo que antecede un trabajo de mis compañeros Daniel Izárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán,
que desarrollaron en este libro lo que fueron las bases del reportaje especial que publicamos llamado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Este reportaje que informa sobre la existencia de una mansión multimillonaria ubicada en una calle de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con un valor estimado de más de 7 millones de dólares, que desde luego no podía ser explicada jamás con los ingresos que un hombre como Enrique Peña Nieto ha tenido en su historia y en su entorno familiar. Por eso, la Casa Blanca para Enrique Peña Nieto es una casa inexplicable, y por eso creo que tuvo que pasar a escena la esposa del presidente a decir que la había comprado con los ahorritos de Televisa, lo cual nos dejó todos muy tranquilos porque fue muy convincente. Pues claro que sí, es obvio que si eres actriz de telenovela, pues te alcanza para el departamento de Miami, muy buena actriz, para además. la casa de... O sea, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Bueno, Carmen, el tiempo se nos está agotando tristemente. Antes de pasar a las preguntas del público, yo tengo dos más que quisiera hacerte. La primera es, sé que después de tu salida de los medios comerciales, de la radio comercial, te vas a enfocar en tu proyecto y que ya lo tienes a punto de salir. ¿Qué nos quieres adelantar? ¿Qué viene? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ha sido ese proceso de crear lo que viene? Pues mira, nos hemos tardado algo, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Pero a ver, déjenme no justificar, pero sí tratar de explicar un poco el proceso. El primer año, o sea, este es un proceso que nos ha llevado un año, casi año y medio. El primer año, desde la salida del año pasado, el primer año nos dedicamos al tema judicial, presentando un juicio de amparo, una demanda por un juicio de amparo para tratar de defendernos, de defenderme al haber tenido un contrato con MBS, un contrato que incorporaba un código de ética y que estaba vigente en ese momento cuando fue desconocido y roto unilateralmente por el grupo radiofónico. Bueno, al ellos imponer un conjunto de lineamientos editoriales absolutamente de control editorial y de censura previa como condición para continuar, sabiendo de antemano que yo diría que no, pues nos dieron la materia para presentar un juicio de amparo, y ese juicio de amparo fue admitido por el juez Fernando Silva y empezó a caminar ese juicio de amparo que merecía vivir, desde luego porque hubiera permitido una discusión acerca del papel de los concesionarios en el tema de la libertad de expresión y de la censura. El corazón de ese juicio de amparo radicaba en la idea de que a un empresario o que un grupo empresarial radiofónico no se le puede considerar como un ente privado solamente, sino también se le debe considerar como autoridad cuando ese grupo concesionario infringe la ley y no cumple sus deberes, como el Estado mismo. El Estado es quien le concesiona el uso del espectro radioeléctrico, que no es propiedad privada, sino es de todos nosotros. El espectro es propiedad de la nación y el uso del espectro involucra la responsabilidad de cumplir con lo que la ley establece y a lo que el Estado está obligado en materia de libertad de expresión en este caso. Por eso nosotros fuimos a la justicia para pedir que nos amparara la justicia, que me amparara frente a la actuación de ese empresario o autoridad, y hubo un juez que admitió ese juicio y que empezó a dar visos de que nos podía dar la razón. Y ese juez empezaron a atacar a ese juez con quejas, con periodicazos, con columnas, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se le quitó ese juicio con una queja que procedió de manera muy lamentable y de Wileire, y bueno, se aniquiló la posibilidad de tener ese juicio. Ni ganamos ni perdimos, se nos impidió un juicio, lo cual es una aberración. Se nos impidió que la justicia mexicana procesara un caso de censura con las nuevas leyes que existen en México y con una periodista que había decidido acudir a la justicia para procesar un caso de censura. Se nos impidió el asunto y se denegó justicia. Por eso fuimos después a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia. Hubo
De la mano de eso, bueno, esto nos ocupó mucho tiempo, por eso estoy tratando un poco de hacer el recuento del tiempo ocupado en el tema judicial. De la mano de este juicio de amparo que nos impidieron el debate sobre el papel de los concesionarios en casos de censura y su responsabilidad, y de las herramientas que tenemos o que no tenemos los periodistas para defendernos frente a la censura. De la mano de eso vinieron una serie de demandas en contra mía y de mi sitio, del sitio de noticias, que se han ido acumulando a lo largo de estos meses y que desde luego ocupan una buena cantidad de tiempo. Yo agradezco desde aquí a mis muy queridos abogados Javier Quijano, Gabriel Cortina y todo el despacho Quijano, Cortina y de la Torre, que han tomado nuestra causa como propia y que han tomado este caso pro bono, porque si yo tuviera que pagar los juicios que están abiertos, bueno, yo estaría en un seriosísimo problema. Cualquier periodista que es acosado judicialmente, como es nuestro caso, no puede soportar un cuerpo de abogados tan prolongadamente si no es que ese despacho toma la causa como propia. Y hay algunos casos en México que los abogados han tomado esta decisión, cosa que agradezco enormemente porque contribuyen a que los periodistas no sean aniquilados también en el territorio judicial. Cierro el asunto diciendo que buena parte del tiempo ha sido ocupada en el tema judicial, otra parte del tiempo fue ocupada en un montón de viajes porque recibí muchas invitaciones de fuera, más de fuera que de acá, para hablar del caso de la Casa Blanca, y bueno, eso ha ido postergando un proyecto que va a surgir algún día de estos. Espero que muy pronto, y estamos ahora en la fase de construcción de un proyecto que pretende ser un programa que saldrá por la vía de internet y digital, pero bueno, hay que confesar que no es una tarea cualquiera para los que no estamos dedicados a otras cosas que no es el periodismo, como el tema de los equipos, de los micrófonos, de todo lo que implica la organización de una cosa de esta naturaleza. Nos hemos tardado, pero estamos haciendo ya algunas cosas, como la mesa de debate que organizamos hace unos días, como lo que vamos a presentar dentro de algunos otros días, y en algún punto creo que vamos a tener ya un programa cotidiano que nos permita regresar en esta lógica de la comunicación radiofónica digital con el público que amablemente nos quiera acompañar. Espero que algunos de ustedes se animen. Sí. Pues muy buena suerte con esto, Carmen. Y siempre es buena idea agradecerle públicamente a los abogados. Yo también aprovecho para agradecerle a todos mis abogados. Yo creo en el periodismo. De la vida periodística está tremenda. Yo creo en el periodismo con voz, en el periodismo que dice acá hay una persona que está contando, que no recurre a una falsa objetividad, que habla más bien desde una subjetividad honesta. ¿Qué opinas tú del periodista y del periodismo que toma partido y que toma un punto de vista? Mira, yo coincido contigo que el tema de la objetividad es algo que no le va al periodismo porque no se le puede pedir objetividad a un sujeto. Lo que sí se puede pedir es honestidad periodística, ética periodística, responsabilidad periodística, pero desde luego que todos los periodistas tenemos una perspectiva, un ángulo, una manera de entender las cosas, y eso es lo que le da esa subjetividad propia de los seres humanos, que desde luego es inherente a los periodistas también, es obvio. Esa subjetividad o la suma de subjetividades es lo que daría o da una diversidad para que la gente pueda identificarse con uno u otro medio de comunicación. El tema no está en la subjetividad, el tema está en la manera en que tú puedes ejercer tu profesión con ética, con responsabilidad, con rigor, con criterios profesionales que ofrezcan a la audiencia, a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, piezas informativas serias, rigurosas. Algunas incluyen carga de opinión cuando se trata de piezas editoriales, algunas pueden ser reportajes muy neutros, y hay una diversidad muy amplia en los géneros periodísticos, incluyendo el tema de la opinión. Pero incluso en la propia tarea de un reportaje que puede ser aséptico y que puede ser el conjunto de datos duros, aún así, bueno, hay un grado de subjetividad al presentarlo de una manera o de otra.
faltaba más que nos peleemos con eso, faltaba más que nos peleemos con la posibilidad de un individuo que resulta que es periodista, que presenta de una cierta manera la información. Nosotros presentamos, por ejemplo, el reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, pues de una manera muy aséptica, porque nosotros, por ejemplo, ahí no pusimos ninguna opinión, era un conjunto de datos duros, de documentos y de información corroborada. La interpretación vino después de muchos, pero si ustedes ven ese reportaje, ni siquiera está la palabra conflicto, está el concepto conflicto de interés, ni ninguna otra aseveración editorial, porque no hacía falta. La contundencia de un reportaje puede ser de tal manera expresada en esta tarea que la tarea editorial viene después. Entonces, bueno, el tema de la subjetividad y de los periodistas en ese sentido no creo que esté peleado. Yo creo que la objetividad es un concepto forzadamente incorporado a la idea de un buen periodismo. Yo más bien creo en lo otro, creo en el rigor, en la ética periodística, en diferentes perspectivas y en la honestidad frente a las audiencias. Y antes de las preguntas quisiera terminar con esta, y es, todos sabemos que lo que tú haces es un oficio peligroso, que hay amenazas, que hay un riesgo para tu seguridad, y aún así has decidido quedarte en tu país y seguir haciendo lo que haces. ¿Cómo vives día a día ese riesgo y qué opinas ante eso? Es verdad que en México la tarea periodística es de riesgo, y lo acabamos de mencionar. Me parece que el riesgo radica fundamentalmente en aquellos espacios y estados de la República donde la vida misma peligra. Y vuelvo al tema de la lista enorme y con carga de impunidad de los periodistas asesinados. Creo también que la presencia pública y la posibilidad de estar en espacios como este y nuestra tarea cotidiana y lo que hacemos a través de Internet o de la televisión internacional como CNN, es de alguna manera también una posibilidad de protección frente a posibles agresiones. Creo que el grado de vulnerabilidad de los periodistas está, en términos físicos, está más bien ubicado en ciertos lugares de la República donde ha habido demasiados asesinatos, claramente ahí. La Ciudad de México, que es en donde yo radico, pues tristemente ya tiene el caso de Rubén en la colonia Narvarte, que está ahí como un asunto irresuelto, pero hay lugares en donde, como Veracruz, pues la lista de periodistas recientes habla de un asunto de alerta, de alarma en realidad. Entonces, bueno, ¿qué decir respecto a un periodista que vive en este país y cómo debe manejarse o protegerse? Pues creo que la mejor fórmula para los periodistas es la actuación pública, estar en sintonía con la audiencia, saber que nuestro trabajo y nuestra responsabilidad principal es con el público y con la sociedad, y esa es la mejor manera de estar bien con uno mismo y tener un entorno, digámoslo, de seguridad y entorno de empatía con los demás. Me imagino que la audiencia tiene muchas preguntas para ti. Vamos a abrir los micrófonos. Les voy a pedir, por favor, muchísimo respeto y hacer preguntas muy concretas y muy cortas, por favor. ¿Eres un tirano, Felipe? Sí, lo soy. ¿Ese tirano tiene el positivo? ¿Verdad? Ahí. Bueno. Bien. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José Valdés. ¿Dónde andas? Acá, de este lado. Primero que nada, me da muchísimo gusto estar aquí esta noche, escucharte, siempre es un placer. Toda mi admiración y mi reconocimiento, y creo que todos los que estamos aquí lo compartimos. Una pregunta muy concreta, antes solamente creo que todos te extrañamos escuchar tu voz todos los días, porque de alguna manera orientas a la sociedad. ¿Qué planes tienes? Tu proyecto no hablaste mucho en él, pero ¿qué posibilidad habría de desarrollar un modelo de canal público en Internet que tenga
ciertas características como tiene la BBC y otros modelos de televisión en el mundo, que pudiera recibir financiamiento de la ciudadanía, es decir, un medio que sea para la sociedad, que no responda a intereses ni económicos ni políticos, que no sea un modelo estatal ni un modelo empresarial, sino que sea un modelo que responda a la necesidad de la sociedad y que sea la misma sociedad la que creo que todos gustosos podríamos pagar una cantidad por escucharte todos los días. Si cada vez somos más, pues esta cantidad debe ser muy accesible para todos y realmente poder tener periodismo y escucharte todos los días y de alguna manera sentar un precedente para otros periodistas que no son tan valientes como tú, que pudieran desarrollar medios en ese sentido. Pues hagamos una cooperacha y les compramos el canal 2. No, me gusta tu pregunta porque desde luego es parte de lo que hemos pensado, cómo debemos formar un proyecto que pudiera tener, bueno, viabilidad, evidentemente, viabilidad para poder sostener una redacción, un equipo de investigaciones especiales. Lo que se requiere son recursos precisamente para poder sostener una generación de contenidos al respecto. No es un asunto fácil, desde luego que no es un asunto fácil decidir ir por esa ruta. Mencionas la BBC. Bueno, la BBC es una decisión de Estado. La BBC es una televisora modelo pública, envidiable, ¿no? Es una apuesta por un espacio de comunicación sostenido con el dinero de los contribuyentes. Y bueno, es el gran modelo que nos gustaría tener, desde luego, en un país como México. Está esa posibilidad, que algún día en este país tal vez la podamos tener. Está la otra posibilidad de desarrollar proyectos ciudadanos que puedan ser sostenidos como la radio pública en Estados Unidos. Hay un proyecto muy fuerte, como sabemos, también financiado por los oyentes. Bueno, hay que explorar diferentes modalidades. Nosotros estamos en el análisis de cuál es el mejor camino para tener un espacio más grande que el que ahora tenemos, que es la página que hemos desarrollado de noticias, y la idea es que podamos, terminar de diseñar el mejor modelo posible para garantizar una viabilidad de un proyecto editorial que sea vigoroso, fuerte, independiente y que nos permita ofrecer de la mejor manera posible reportajes, debates, contenidos a nuestra audiencia y a la gente que pueda acercarse a un medio de comunicación como este. Así que ya les contaremos cuando lo tengamos armado completo, pero gracias por la idea y desde luego me la llevo en la bolsa. Buenas noches, Carmen. Soy Jorge Luis Gómez. Primero que nada, queremos decirte que te amamos. Somos millones los que te amamos. Y conste que lo digo en nombre de mi esposa, mis hijas, todos y todas. Pero aún así, realmente te amamos. Te queremos que te vaya bien. Muchas gracias. Y esos millones que somos, queremos que tú los uses como forma de negociar para todos los anunciantes. Ustedes necesitan dinero para trabajar. Entonces, es una forma, ustedes pueden negociar en base a eso, en base a las visitas, en base a todas las personas que buscamos información fidedigna, que necesitamos tener un contrapeso. Es urgente, o sea, no podemos esperar, ya es demasiado tiempo que podemos esperar. Entonces, sí queremos que cuentes con nosotros. Muchas gracias. Y por otro lado, nos gustaría también que hicieras más investigación. Por ejemplo, ¿a quién se le compra la gasolina? O sea, más del 60% de la gasolina se compra en el extranjero. ¿A quién se le compra? ¿Qué componentes existen ahí? ¿Por qué tanto dinero? La pregunta, por favor. Básicamente la pregunta es esa. Bueno, más bien hiciéramos eso, de que se hiciera esta investigación en torno a quién se le compra la gasolina. Entonces, el tema. Sí, muchas gracias. Es la última. Sí. Muy buenas noches, señora Carmen, de este lado. Aquí. ¿Cuál es tu nombre?
Carlos Gómez, empresario y mercadólogo. Hace un rato usted contestaba ante la pregunta de qué hacer, cómo podemos contrarrestar ese agravio, esa situación que ha sucedido en estos momentos. Usted contestaba que es como desafiar las leyes de la gravedad, no se puede hacer nada. Yo creo que usted está haciendo algo muy importante por el valor que ya tiene. ¿Cuál es el mensaje que nos puede dar a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes que estamos interesados en hacer algo diferente, pero hacerlo con ese valor y la honestidad con que usted se maneja? Pues gracias por el comentario, porque creo que es una buena forma de cerrar el encuentro. Eso de preguntarnos qué hacer, porque ciertamente sí nos está dominando la desesperanza, el desencanto, el enojo, la ira, el conjunto de sentimientos que puedan cruzar por una ciudadanía que está viendo el panorama que está viendo. Se agolpan las situaciones adversas para una sociedad como la nuestra, se agolpa un conjunto de situaciones que están relacionadas con la violencia, con el crimen organizado, con la situación económica, con la caída de los precios del petróleo, con los recortes presupuestales, con las tonterías políticas como las de recibir a Donald Trump, en fin, el conjunto de elementos que están ahí, agregando desde luego los hechos tan graves de corrupción que están ahí sin investigarse realmente en términos judiciales. Todo eso lo que hace es generar un clima de mucho desazón, de mucho desconcierto de pronto de la propia sociedad, porque no parece haber salida. Y al final creo que es un punto en el que la propia sociedad tiene que decir, a ver, vamos poniéndonos las pilas, el país es nuestro. El asunto principal para nuestro país debería estar en nuestras manos. La sociedad mexicana tiene que encontrar, nosotros tenemos que encontrar nuevas maneras de organización, nuevas maneras de acción social, política e individual para darle la vuelta a una dinámica en la que nos hemos envuelto en los últimos años, atrapados en una lógica de una cúpula política que desde luego no nos representa. Hay una crisis profunda de representatividad, la sociedad mexicana está absolutamente distanciada, divorciada de quienes representan formalmente a la sociedad. Estamos hablando de la presidencia, del Congreso, de gobernadores, de figuras políticas que desde luego no han dado el ancho y que han atrapado en buena medida las decisiones principales de este país. La sociedad mexicana, México entero, se tiene que reinventar. Tenemos que inyectarnos nuevos ánimos, tenemos que inyectarnos, como le leí algún día a mi muy querido Lorenzo Meyer en una columna de Reforma, tenemos que volver a tener una nueva idea de transición, una nueva idea de transitar hacia otro lado y de generar un ánimo social hacia la transformación. Tenemos que inyectarnos tenemos que tener un estímulo desarrollado por nosotros mismos para cambiar el estado de cosas que hoy imperan en nuestro país. La sociedad mexicana no puede ser más solamente un testigo de palo. Nos toca hacer, nos toca reflexionar, pensar, debatir y hacer cosas en el ámbito individual, colectivo, ciudadano, vecinal, en todos los modos posibles donde podamos incidir de alguna manera en cambiar el estado de cosas en México. Si seguimos esperando a que venga quién sabe quién y que el asunto se resuelva con la varita mágica, pues creo que no va a ocurrir de esa manera. Tendrán que ocurrir cosas muy importantes, impulsadas y empujadas por la propia sociedad. La sociedad mexicana tiene que reinventarse, tiene que establecer las ideas claras de qué quiere hacer. Si de verdad queremos ser un país democrático, si de verdad queremos ser un país libre, si de verdad queremos un país independiente, un país justo, un país con una ciudadanía actuante, pues hay que hacer algo para que eso ocurra. Y eso, en todos los sentidos, debe involucrar fundamentalmente a la sociedad, es decir, a todos nosotros. Siento mucho ser el malo de la película, este tiempo se acabó. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.